Qué placer estar de nuevo ante esta pantalla, ante estas cámaras para poder transmitir a ustedes el santo consejo de Dios. Damos gracias al Señor de mañana porque nos permite estar en su presencia, nos permite poder escudriñar su santo consejo. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Nuestro amado Dios, nuestro buen Redentor, cuán grande es tu amor para con nosotros, cuán grande es tu misericordia para con nosotros. Te bendecimos en esta mañana. Nuestros labios profieren palabras de bendición. Invocamos tu nombre con bendición y decimos, bueno es nuestro Dios, grande es nuestro Dios y digno de supremas alabanzas. Él es el Señor y no hay otro. No hay otro Dios para nuestras vidas. Él es el Señor que se nos ha revelado, es el Señor que nos ha dado vida y vida en abundancia. Por eso estamos agradecidos contigo al recibir este nuevo día de tu parte, al ser bendecidos con tu presencia. Te damos las gracias y te adoramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Padre, nos entregamos en esta mañana a meditar en la santa palabra del Señor. Nos dedicamos a buscar tu presencia, clamamos para que tu santo consejo venga a nuestras vidas. Y damos gracias al Señor por esta temática que nos ha permitido desarrollar en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de confinamiento preventivo para no ser contaminados o procurar el no ser contaminados con este famoso virus COVID-19. Entonces estamos en esta mañana aquí a través de estos medios para comunicar lo que el Señor dice acerca del modelo bíblico para ser padre. Cómo ser padres conforme Dios lo ha determinado, conforme Dios lo ha dicho. Y nuevamente les digo, es un tiempo de diálogo. Ustedes pueden formular sus preguntas, las pueden poner allí en el cajoncito de comentarios y no, quizás no en la enseñanza, porque a veces no lo puedo ver, pero si lo veo, lo desarrollamos. Entonces puedes escribir tu comentario, tu pregunta. Es un ambiente participativo. Entonces espero que ustedes también compartan sus preguntas, sus inquietudes, si hay respecto del tema que estamos tratando. Entonces, es algo participativo, es un diálogo, como lo he dicho, es una conversación con el Señor. Lo más importante es que es con el Señor porque tenemos su palabra, es con su palabra. Entonces damos gracias al Señor porque nos permite escudriñar su palabra. Y mientras se van añadiendo otros hermanos, quiero darle un saludo muy cordial a las personas que ya están conectadas. Un saludo a nuestra querida hermana Ángela Montoya, aquí de la Iglesia Ríos de Gracia. Un saludo también para todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, Iglesia Bautista Reformada, aquí en el barrio Robledo Kennedy. Entonces a nuestra querida hermana Angelita Montoya, que esperamos su recuperación en el Señor, que la gracia del Señor le conceda la salud y el vigor para desarrollar esa labor que desarrolla no solamente en la iglesia, sino con su familia. También un saludo muy especial y un abrazo a nuestra hermana Emma Lezama, allá en Argentina. A nuestra hermana Dilma Restrepo, que ya se conectó. Muy buenos días, mis amados hermanos, a todos los que se están conectando. El Señor bendiga sus vidas. Y que esta mañana sea una mañana de la palabra de Dios penetrando en nuestros corazones. Un día muy lindo, un día lleno de la presencia del Señor en nuestras vidas. Tenemos el tesoro más precioso, su palabra, y su palabra es su presencia. La palabra de Dios es espíritu y es vida, y transforma nuestras mentes y nuestros corazones. Muy bien, hermanos, ya por la gracia del Señor, esta es la sexta enseñanza, la sexta parte de nuestra enseñanza que
hemos visto acerca de la paternidad, el modelo bíblico para ser padres conforme a la voluntad de nuestro Señor, conforme a la voluntad de Dios. El modelo bíblico para ser padres. Permítanme, me acomodo un poquito mejor. Vamos a ver si... Espero que ustedes nos estén viendo allí correctamente. Y clamamos al Señor para que nos conceda el no tener inconvenientes de interrupciones como ha sucedido. Gracias al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, nuestro versículo lema de este ciclo de enseñanzas. Efesios capítulo 6 y versículo 4. Efesios capítulo 6 y versículo 4. El Señor dice en su palabra: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este versículo bastante amplio para meditar. Un saludo a mi hermano John Jairo Quintero, a su esposa, la querida hermana Gloria, a sus hijos, a Juan Diego y a Cristian, un saludo. Entonces, qué bueno que están en sintonía. El Señor bendiga sus vidas, hermanos. Entonces, les decía que este texto, este versículo es muy amplio. Ya llevamos 6 enseñanzas desde el pasado domingo en la iglesia Quichua Ríos de Agua Viva, para quien también envió un afectuoso saludo. Empezamos y algunas de estas enseñanzas ya nuestra hermana Angelilla Montoya las ha subido al YouTube. Entonces también la puedes encontrar, están en el archivo de la iglesia. Y les decía que es un texto que nos ha dado mucho esta semana. Hemos estado observando que como padres no debemos provocar a ira a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Estamos mirando cómo es la disciplina y la amonestación del Señor. Y es que este oficio de ser padres es un trabajo muy difícil. Lo hemos venido analizando. Esa fue quizás la segunda enseñanza, después de la introducción. Cómo el pecado ha dañado, ha destruido el oficio paternal y lo ha hecho algo difícil. Desde que el hombre cayó en pecado, la paternidad se convirtió en una carga pesada, en algo muy difícil. Nuestro mismo padre Adán tuvo que luchar con 2 hijos. Uno de ellos asesinó a su hermano. Entonces, esto es tremendo. Cómo tenemos que luchar por causa del pecado con nuestra paternidad. Imagínese uno como padre tener 2 hijos y el hijo mayor asesina al menor. Esto ya es la evidencia del pecado. Un saludo a mi hermano Alexander Henao, a su esposa, a nuestra amada hermana Noreli, que esperamos que también se haya recuperado. Entonces el oficio de ser padre es un trabajo muy difícil. Todos los que hemos sido padres, que estamos delante del Señor como padres, ahora como cristianos, vemos que es difícil ser un padre, que es difícil guiar a nuestros hijos. He visto en muchos casos como padres que se han esforzado con sus hijos a través de los años, enseñándoles el evangelio, llevándoles por la fe, dándoles toda la enseñanza y la dirección para que caminen el camino del Señor. En un momento dado sus hijos se desvían, se salen del camino, toman otros rumbos, apostatan de la fe, rechazan la fe en que han sido criados. Y esto es tremendo, es doloroso para un padre. Gracias al Señor, pues hasta el momento me ha guardado a los hijos, pero realmente es una situación que en cualquier momento se puede dar, que un hijo se aparte de la fe, quizás por un tiempo, o a lo mejor definitivamente, no lo sabemos. Pero debemos estar preparados para ello, porque la situación es que nuestra paternidad es un conflicto por causa del pecado. Pero Dios, el Señor, nos da la respuesta de cómo criar a nuestros hijos rectamente, cómo criar a nuestros hijos
en el temor del Señor, criar a nuestros hijos en la disciplina y en el temor reverente al Señor, en medio de un mundo que es extremadamente pecador, es en extremo pecaminoso. Es la situación, hermanos. ¿Por qué nuestros hijos en un momento dado tienen rebelión contra sus padres, rebelión contra Dios, se apartan de la fe, quieren hacer lo que quieren? Hermanos, porque están influenciados por un mundo en extremo pecador. Los medios de comunicación, las amistades, los jueguitos modernos, todo esto conduce a nuestros hijos a pecar. Entonces, como padres debemos estar pendientes de la disciplina, criar a nuestros hijos en la disciplina y en el temor del Señor. ¿Cómo criar a nuestros hijos en un mundo pecador en extremo? Bueno, la respuesta es el ejemplo de nuestro Padre, el Padre perfecto, quien es Dios. Me tomo un momento para saludar a mi querido amigo, hermano Claudio Betín, que, hermano, hacía días que no nos comunicábamos. Un saludo, mi hermano. No sé si estás en Cartagena o en Sahagún, pero un saludo muy cordial. Te recuerdo con mucho aprecio. Por ahí te he visto en las fotos con tu familia. Gloria a Dios por eso. El Señor te conceda las peticiones de tu corazón y te siga edificando en la santísima fe. A Mari Ruth Davis Jiménez allá en Cocha, en la preciosa Cochabamba. Hermana, grato recuerdo de ti, de tu esposo, de tu familia, tus hijas, tu hijo. Gloria a Dios por sus vidas, que el Señor los guarde. Y que el Señor les dé sabiduría a Claudio, a Mari Ruth, a John, a todos los hermanos que están conectados. Que el Señor nos dé sabiduría para criar a nuestros hijos en la disciplina y en el temor del Señor, en la disciplina y en la amonestación del Señor. A través de este ciclo de enseñanzas, y para poner en contexto a los hermanos que se conectan, hemos visto que Dios demanda de los padres que seamos buenos padres. No es una opción, Dios exige. Cuando el Señor dice, y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos. Esto no es una opción, es una orden del Señor. Allí está en un imperativo, el verbo allí criar es en un imperativo, y criarlos no de cualquier manera. Él da unos lineamientos claros. Nosotros debemos criar a nuestros hijos esforzadamente en disciplina y amonestación del Señor, que es lo que vamos a aprender luego en la praxis, en la práctica de la paternidad conforme al modelo de Dios. ¿Cómo es criar a nuestros hijos? Estamos viendo en el temor de Dios, estamos viendo cómo criarlos en el temor de Dios, pero luego veremos en la aplicación práctica, en la disciplina y en la amonestación, cómo se crían a los hijos así. Entonces, a través de este ciclo de enseñanzas hemos visto que Dios nos demanda que seamos buenos padres, criando a nuestros hijos sin presión, con disciplina y amonestación del Señor. Y Dios, el Señor, nos va a pedir cuentas de nuestra paternidad. ¿Y por qué nos va a pedir cuentas? Porque como lo hemos estudiado ya, la paternidad es un don de Dios. Y es una naturaleza de Dios implantada en nosotros, transmitida, regalada, dada. Porque es un honor, es un privilegio ser padre. Si no, ustedes que han sido padres y que han disfrutado. Yo lo he disfrutado mucho. Ese regalo de Dios lo he disfrutado muchísimo. 2 hijos que me dio el Señor. Querría tener más. Algunos hijos espirituales también. Pero esos hijos sobre quienes he tenido potestad como padre han sido un gran gozo. Indudablemente he tenido luchas, conflictos, no solamente por ellos, sino también por mi causa. Tenemos dificultades, pero es lindo ser padre, es hermosísimo. Es un regalo de Dios. El Señor dice que somos bienaventurados cuando se nos dan hijos. Y en la Biblia era como una maldición el no tener hijos. El llegar a ser estéril era una maldición. Entonces, el ser padre es una responsabilidad y es un don de Dios
de los cuales tenemos que rendir cuentas. Un saludo a mi consiervo amado que ha estado muy pendiente de estas enseñanzas, Rubén Blanco, en la ciudad de Palmira. Gracias, hermano, por los saludos de bendición. También para tu familia hermosa, porque es una preciosa familia. Todos los buenos deseos y nuestras oraciones por su bienestar y gozo en el Señor, que tengan una vida plena en el Señor. Bien, hermanos, entonces siendo una responsabilidad y un privilegio ser padres, así como Dios nos da la responsabilidad, también Él nos demanda ejercer bien esa paternidad. Y como Él nos demanda, ¿por qué nos demanda? Porque Él nos ha dotado de lo necesario para desempeñar nuestra función. Cuando Dios nos ordena algo, Él lo ordena porque ya nos ha dado esa provisión, porque Él ya nos ha dado ese carácter. El Señor nos ha provisto, nos ha dado lo necesario para desempeñar nuestra función correctamente. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de la transmisión de sus atributos comunicables. No hay otra forma de ser un buen padre de no ser que sigamos el ejemplo de Dios. Y el ejemplo de Dios no solamente lo vemos, sino que ha sido transmitido, ha sido implantado en nosotros. Desde la misma creación y luego con la redención, el Señor ha transmitido en nosotros sus atributos comunicables. Ayer empezamos a hablar de esos atributos comunicables y debo aclarar que estos atributos son en Dios perfecciones. Cuando estoy hablando de atributos comunicables, no estoy igualando, equiparando, ¿no? Si Dios es santo, yo soy tan santo como Dios. De ninguna manera, hermanos. Tengo que hacer esta aclaración para no prestarse a confusión. Debo aclarar que los atributos de Dios en Dios son perfecciones, pero que al ser transmitidos por Dios a nosotros son cualitativamente diferentes, porque Él es Dios y Él es creador y nosotros somos hombres y somos criaturas, porque Él es perfecta y eternamente santo y nosotros ya caímos en pecado. Estábamos en contienda contra Dios. Entonces, el hecho de que Dios transmita sus atributos no quiere decir que los transmite en perfección. No quiere decir que ya hemos sido perfeccionados. El apóstol Pablo lo dice, no que lo haya logrado ya, sino que estamos en el camino siendo perfeccionados. Igualmente el Señor dice, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él es fiel en perfeccionarla, en completarla hasta el día de Jesucristo. Entonces vemos que en los atributos en Dios son perfecciones, pero al ser transmitidos son cualitativamente diferentes. Y voy a poner un ejemplo del atributo que en el que ya meditamos, que es la santidad. Dios es santo en perfección. Dios es santo en perfección. Pero nosotros somos santos por imputación. O sea, no somos santos porque hubiéramos hecho algo para ser santos. Somos santos porque Dios nos transformó y transmitió a este ser natural, transmitió su santidad. No tenemos la santidad perfecta igual que Dios, pero su santidad, obrando en nosotros, nos conduce a ser santos como Él es santo. Él demanda de nosotros ser santos. Por eso Él nos da su santidad, pero no es una santidad perfecta, es una santidad en proceso de perfección. Y así como puse el ejemplo de la santidad, también están los otros atributos comunicados de Dios. No son perfecciones en nosotros.
Perdón, Dios está trabajando en nosotros. Un saludo a mi hermano Alberto Guamán allá en Caracas, Venezuela. El hermano Alberto Guamán de la comunidad quichua. Un abrazo, mi hermano. Bueno, continuamos con nuestra enseñanza acerca de los atributos de Dios en la paternidad. En la enseñanza anterior meditamos el primer atributo de Dios transmitido al hombre y aplicado a nuestra paternidad, que es la santidad. En esta enseñanza vamos a entrar a ver otro atributo y vamos a procurar, bueno, pues estos atributos son los que más vamos a meditar. Hay otros que solamente vamos a tocar de una manera rápida y en su aplicación a nuestra vida como padres. Entonces hoy vamos a meditar en el atributo de el espíritu. No estamos haciendo un estudio exhaustivo. El tema no es los atributos de Dios. El tema es la paternidad. Y vemos cómo los atributos de Dios transmitidos en nosotros nos dan esa paternidad correcta. Es el camino que debemos seguir, el camino que Dios nos da, mirar su ejemplo. Por eso se llama el título de las enseñanzas el modelo bíblico o el modelo de Dios para la paternidad nuestra. El modelo que nosotros debemos seguir. Entonces el modelo de Dios es su carácter y en su carácter ha sido transmitido a nosotros. Y por esa razón nosotros podemos seguir el modelo de Dios. Entonces hoy vamos a meditar en el carácter paternal de Dios en espíritu. Dios es Padre, pero es Padre espíritu. No es un Padre carnal, es Padre espíritu. Y Él nos ha transmitido a nosotros su carácter de espíritu, de ser espíritu. Nuestro ser es un ser espiritual. Bueno, también es un ser físico. Los dos, no hay una división, somos un solo ser. Un ser compuesto por dos entidades, que es el espíritu y el cuerpo, la carne. Pero Dios el Señor nos ha transmitido su carácter, su naturaleza, su atributo de ser espíritu. Juan, capítulo 4, versículo 24 nos dice, Dios es espíritu. Juan 4, 24 nos dice el Señor, vamos allí, Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso es lo que dice Juan capítulo 24. Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu. ¿Qué es eso de que Dios es espíritu? Dios es espíritu y es un espíritu etéreo simplemente. No. La Biblia no dice que Dios sea un espíritu, sino que Dios es espíritu. Esto significa que Dios es espíritu en el sentido más elevado, en el sentido más alto, en el único sentido perfecto. Él es el único espíritu perfecto, Padre de todos los espíritus, Señor espiritual. Él gobierna los entes espirituales. Los entes espirituales van más allá, son superiores a lo creado. Lo creado es físico, el universo es físico. Pero este universo, pero el Señor está sobre este universo. Él es espíritu. No es un ser espiritual. Él es el espíritu. Él es espíritu divino. Está sobre todo. Y esto nos indica que Él no es un ser material. Que Él no tiene un cuerpo. Algunos de ustedes preguntar, ¿y entonces el Señor Jesucristo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios espíritu. No son dioses espíritu. Es un solo Dios verdadero en tres personas, subsistente en tres personas, y las tres personas son espíritu.
El Padre es Espíritu, el Hijo es Espíritu y el Espíritu es Espíritu Santo. ¿Incomprensible? Bueno, de pronto incomprensible en la persona del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo vino en carne, se hizo hombre. En este momento Él ascendió al cielo en un cuerpo humanado. Y como cabeza federal de la iglesia, Él está en un cuerpo humanado, porque la iglesia es humana, la iglesia está conformada por seres humanos. Entonces Él está en el cielo a la diestra del Padre como un cuerpo humano. Pero esto no implica que Él esté limitado. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! El Señor Jesucristo está en el cielo en un cuerpo de carne, pero es espíritu, lo cual lo hace a Él no limitado, eterno. Señor no es material, el Señor es espíritu. Él no tiene un cuerpo, no está limitado por un físico. Y por esta razón Él puede ser eterno. Porque si Él tuviera un cuerpo no podría ser eterno. Porque la eternidad no se limita al tiempo. La eternidad también es el ser. Él es eterno. También Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Por el hecho de ser espíritu. Si Él tuviera un cuerpo, estaría limitado. Por ejemplo, a las fuerzas que ese cuerpo le permita ejercer. Pero como no es un cuerpo, sino un espíritu, Él es omnipotente. Además de eso, Él es omnipresente. Si Él estuviera limitado a un cuerpo, entonces estaría allí limitado al espacio que ocupa ese cuerpo. Pero Él no está limitado al espacio, Él está presente en toda la existencia, en todo lo que existe y en todos los tiempos. También es omnisciente, lo conoce todo. Si tuviera un cuerpo no podría conocerlo todo, estaría limitado al conocimiento que le dé esa mente o ese cuerpo encerrado o limitado a un cuerpo. Entonces el Señor es espíritu, Dios es espíritu inmaterial, espíritu en el sentido más elevado, lo cual le permite que todos los demás atributos estén estrechamente ligados a su naturaleza de espíritu. Él llena los cielos y la tierra. No está limitado a las restricciones físicas. Un saludo para mi querida hermana en San Pedro Sucre, Rosa Isabel Mercado y su familia, el hermano Iret también, su hijo, el hermano, los hermanos que nos están escuchando allá, la amplificación de esta enseñanza. A Carla, Piero y toda su familia, saludos, están ya bien conectados aquí. Ahora, el hecho de que Dios es espíritu implica que Él no está gobernado por pasiones o por impulsos de la carne. Él está sobre todo lo material. Y por ser el espíritu superior, por ser el espíritu excelso, puro, nada puede estar sobre Él. Parte de el reino de Dios, el gobierno de Dios, el hecho de que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea Rey eterno, Dios es el Rey eterno, indica que por ser el Espíritu, nada, absolutamente nada puede estar sobre Él. Ahora, Él no es gobernado por los impulsos de la carne. Él no es gobernado por las emociones. Pero debido a la caída en el pecado, el hombre fue gobernado por los apetitos insaciables de la carnalidad, del cuerpo. Cuando nuestra madre Eva observó el fruto del árbol que el Señor le había prohibido comer, ella vio que el árbol era bueno para comer, que era codiciable para tener sabiduría. O sea, ella fue tentada por esa parte carnal, la carne la gobernó a ella sobre el espíritu. Cuando el hombre cayó en pecado, empezó a ser gobernado por la carne. Salió de ser
preeminentemente un ser espiritual a ser preeminentemente un ser carnal. La palabra de Dios nos dice que Dios nos transmitió el Espíritu, tanto en la creación como en la redención. Génesis capítulo 2, versículo 7, el Señor nos dice, Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, el ruach en hebreo, el espíritu. La palabra en hebreo es el espíritu. Sopló su espíritu, su aliento de vida de él, de Dios. Y entonces el hombre fue un ser viviente, un ser espiritual como Dios, habitando o morando en un cuerpo físico, pero un cuerpo físico que Dios le dio para ser una unidad indisoluble, exceptuando la muerte, ¿no? Entonces el Señor sopla el espíritu y hace de Adán un ser preeminentemente espiritual. Por eso no hay justificación para el pecado de nuestros padres, porque ellos tenían una preeminencia espiritual. Simplemente que en ese momento se dejaron vencer por las pasiones carnales. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. ¿Dios tiene emociones? Sí, Dios tiene emociones. La Biblia nos muestra que Dios tiene emociones, pero no es un ser emocional. No es un ser apasionado por las pasiones de la carne. Es un ser, Dios gobierna las pasiones. Esa es la diferencia. Mientras que el hombre es gobernado por las pasiones, Dios gobierna las pasiones. Dios gobierna espiritualmente. Entonces, el Señor nos dio a nosotros su naturaleza de ser espíritu, de tal manera que el espíritu gobierna la carne. Pero en la caída del pecado, el hombre fue gobernado por la carne y pasó la carne a gobernar el espíritu. Pero en la redención, vamos a abrir la Sagrada Escritura en Juan capítulo 3, versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8. El Señor nos habla de que en la regeneración, el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es insuflado en nosotros para que de nuevo seamos esos seres espíritu. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego en el versículo 5 respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí es donde estamos viendo la prevalencia del espíritu sobre la carne. El que es nacido del espíritu, espíritu es y gobierna la carne. El que es nacido de la carne, carne es y gobierna el espíritu. Ese es el problema del hombre caído en pecado. El versículo 7 de Juan capítulo 3, saludando a los hermanos Oscar Alexander Chala y a nuestro amado hermano Cristo Esperanza. El pastor, ahora olvido su nombre, discúlpame pastorazo, que estoy olvidando tu nombre ahora. Bueno, el Señor dice que en versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces el Señor nos habla de que el hombre redimido ha nacido del Espíritu. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Dice el Señor: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Porque nosotros somos hijos, porque el Espíritu Santo se introdujo en nosotros, por la gracia del Señor fue soplado de nuevo en nosotros. ¿Para qué? Para que el Espíritu prevalezca sobre la carne,
Porque el pecado hizo que el espíritu gobernara, dominara la carne, perdón, que el pecado hizo que la carne gobernara el espíritu, doblegara al espíritu. Y eso es lo que hace el pecado, doblegar el espíritu. Pero el Señor toma al redimido y hace de una manera sobrenatural, al producir la regeneración, hace que ahora sea el espíritu el que gobierna sobre la carne. Por esa razón, cuando el Señor viene a nuestras vidas y nos da la redención, nosotros empezamos a tener una contienda entre el espíritu y la carne. Vamos a pasar allí a Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, dice el Señor, Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? ¿A quién le habla el Espíritu Santo? A los cristianos, a los hermanos de Galacia, el apóstol Pablo, a la iglesia, el Espíritu Santo habla y le dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nosotros no hacemos lo que queremos, hermanos. Nosotros hacemos lo que prevaleciendo nosotros nos gobierna a hacer. Si el pecado prevalece en nosotros, si la carne prevalece en nosotros, lo que hacemos es pecado. Pero si el Espíritu prevalece en nosotros, el Espíritu, lo que nosotros hacemos es espíritu, es santidad. Entonces, cuando el hombre natural está bajo la carne, él no lucha contra el pecado. No hay forma de que luche contra el pecado porque está bajo el gobierno del pecado. Todo lo que hace es pecado. Pero cuando el Espíritu viene a nosotros, se empieza a producir una contienda entre el Espíritu y la carne. Y es lo que el Señor obra en nosotros, en nuestra redención. Al soplar de nuevo, al darnos a nosotros de nuevo el Espíritu Santo, entonces el Espíritu comienza a gobernar sobre la carne y empezamos a tener una contienda con la carnalidad, con la pecaminosidad. Ahora vamos a ver cómo esa naturaleza espiritual dada por Dios, ese atributo transmitido de Dios al hacernos espíritu sobre carne, se aplica a la paternidad. ¿Cómo se aplica a la paternidad? Cuando el Señor nos permite ser padres cristianos, sea que antes de nuestro matrimonio o antes de tener nuestros hijos, Cristo ha venido a nuestras vidas y nos ha transformado, o bien sea que en el proceso, ya casados, teniendo hijitos, el Señor viene a nuestras vidas y nos da el nuevo nacimiento. El Espíritu gobierna la carne. Y entonces nuestro hogar, nuestra familia comienza a ser gobernada por el Espíritu. Y el Espíritu en la contienda contra la carne va eliminando, va sacando el pecado. Como lo dice el Señor, no satisfacemos los deseos de la carne. El gobierno del Espíritu nos lleva a rechazar, a aborrecer los deseos de la carne. Y como padres, nosotros empezamos a ejercer un gobierno espiritual en nuestro hogar. ¿Y cómo es ese gobierno espiritual? Empezamos a aborrecer todo lo carnal. Miremos las obras de la carne de una manera rápida. El Señor dice, pero si sois guiados y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, la consecuencia de que el Espíritu
Espíritu de Dios esté en nosotros y que ahora nosotros seamos seres prevalentemente espirituales, nos conduce a aborrecer y a rechazar y a guerrear en nuestro hogar con todos estos, con todas estas manifestaciones de la carne, con todas estas obras de nuestra carne. Entonces, hermanos, cuando Cristo gobierna un hogar, si tú eres un padre cristiano, vas a luchar contra todas estas obras, vas a aborrecer las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, los pecados sexuales. Algunos dirán, no, pero es que sí, nosotros salimos de eso. Ves la televisión, ves las novelas, ves las películas, que es algo muy normal. Un domingo después del culto, ¿y qué vamos a hacer? No, pues almorzamos y nos vamos a ver una película, tal película está de moda y vamos a verla. Mucho cuidado, tus ojitos lo que ven, me fascina ese corito de los niños. Cuidado tus ojitos lo que ven. No solamente para los niños pequeños, sino para los pequeños del Señor. Debemos cuidar nuestros ojos, ¿qué vemos? ¿Qué hablamos? ¿Qué jugamos en la internet? ¿Qué estamos viendo en todos esos posts que nos ponen? ¿Qué estamos viendo? La sensualidad. ¿Cómo se están vistiendo las hermanas cristianas? Esto es bien importante, porque es parte de la sensualidad, de la pecaminosidad sexual. Luego está, el Señor dice, idolatrías, hechicerías, enemistades. Todo esto también, cuando el Señor viene a nuestras vidas, empezamos a combatir, a luchar, a contender, a sacar todos estos pecados: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Empieza una contienda. ¿Por qué? Porque nuestro ser prevalentemente espiritual anhela la santidad de Dios. El padre y la madre cristiana luchamos para que en nuestro hogar las obras de la carne sean sacadas, contrarrestadas. Se lucha. Hermanos, no se frustren si en su casa todavía hay obras de la carne, porque mientras estemos en este cuerpo, el cuerpo de carne va a aceptar obras de la carne, pero cada día tenemos que estar más en la contienda espiritual, sacando más, limpiando nuestra casa espiritual. Una de las cosas que nosotros generalmente hacemos, y he visto curiosamente en este tiempo de coronavirus, COVID-19, lo que he visto es que muchos se la pasan haciendo aseo en la casa. Ya la casa no tiene un mugrecito. ¿Por qué? Porque nos gusta tener una casa limpia, vivir en un hogar limpio. Eso nos da paz, nos da armonía. Bueno, pues si a nosotros nos gusta en lo físico tener una casa limpia, un hogar limpio, en lo espiritual también es nuestro deber. Pero no solamente está el hecho de que como seres espíritu, en ese atributo transmitido de Dios de seres espirituales, contrarrestamos las obras de la carne, sino que producimos el fruto del Espíritu. Y esto es más importante. Como seres humanos gobernados por el Espíritu, con una naturaleza espíritu de Dios, nosotros producimos el fruto como padres en nuestro hogar. El padre y la madre cristiana somos prevalentemente espíritu y producimos el fruto del Espíritu en el hogar. Y aquí nos dice claramente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. Hermanos, estos son atributos de Dios transmitidos a nosotros. El fruto del Espíritu es que los atributos de Dios transmitidos en nosotros se ven. Fuimos creados por Dios para producir fruto. ¿Cuál fruto? El fruto de nuestra naturaleza espiritual. La caída en pecado nos llevó a que nosotros produjéramos fruto de pecado, de maldad, de muerte, de oscuridad. Por eso el Señor en capítulo 6 de Génesis dice que vio Dios
el mundo y estaba lleno de pecado y producía fruto de pecado. La muerte, la corrupción habían llenado la tierra de pecado y se dolió Dios en su corazón y dijo: voy a destruir la tierra por causa del hombre que la ha llenado de pecado. Ese es el fruto del pecado. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, Él produce fruto del Espíritu, nos lleva a producir ese fruto de la naturaleza de Dios en nosotros. Empezamos a mostrar la naturaleza de Dios. Y eso es lo que un padre, una madre cristiana debemos producir en nuestro hogar, sobre nuestros hijos. Este fruto lo debemos dar a nuestros hijos. Nosotros somos como un árbol plantado en medio de nuestro hogar que produce fruto. ¿Y qué fruto produce? Fruto de amor. Nuestro hogar debe ser un dechado de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En tu casa se debe ver el amor. Amor a Dios, amor al prójimo y amor a ti mismo. Y el amor a ti mismo no es darme buenos regalitos y satisfacer las pasiones de mi carne. No, el amor de Dios es otro tipo de amor. Un amor sacrificial, como lo vamos a ver en el día de mañana. Muy bien, hermanos. Entonces el Señor también dice que el fruto del amor es, el fruto del Espíritu es amor. En nuestro hogar debemos dar fruto de amor, que nuestros hijos puedan tomar y comer del fruto del amor que nosotros le damos. Y que nuestros hijos puedan tomar el fruto del amor, del gozo. ¿Cuál es el gozo? Que estamos muy felices y contentos y comemos perdices. No, el fruto del gozo es la alegría de haber sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. La redención produce en nosotros gozo. Y como padres llenos del Espíritu de Dios, nosotros debemos producir el fruto de gozo, vivir gozosos porque Dios nos salvó, aún en este momento de crisis. Vivamos el gozo porque estamos bajo el cuidado, la protección y el decreto de Dios, la providencia de Dios. Debemos estar gozosos, que nuestros hijos vean el gozo de Dios en nosotros y tomen de ese gozo y vivan el gozo del Señor. Ese es el fruto del Espíritu. Pero no solamente el fruto del Espíritu es amor y gozo, sino también es paz. El fruto del Espíritu es paz. ¿Y en qué consiste esa paz? En que no hay conflicto, en que el esposo y la esposa no pelean, que los padres y los hijos no pelean. No, Señor. El fruto del Espíritu de paz es que nosotros ya no estamos en guerra contra Dios, que no tenemos contienda contra Dios, que estamos reconciliados con Dios. Entonces nuestros hijos deben tomar del fruto de la reconciliación de Dios conmigo como padre, con mi esposa como madre, que hemos sido reconciliados con Dios, y ellos toman de ese fruto y ellos también llevan a ser reconciliados con Dios. Nosotros debemos llevar la reconciliación de Dios, con Dios, a nuestros hijos, que nuestros hijos se reconcilien con Dios. Esto no es solo para adultos. Nuestros hijos en estado de pecado también son enemigos de Dios. Y ellos nacen en pecado. El salmista David dice: en pecado me concibió mi madre. Nuestros hijos con esa naturaleza pecadora necesitan ser reconciliados de Dios para que tengan naturaleza santa y produzcan fruto del gozo, de la paz. Entonces nosotros debemos llevar esa paz, terminar la contienda contra Dios. ¿Y cuál es la contienda contra Dios? Nuestro pecado. También la palabra de Dios dice paciencia. ¿Qué es la paciencia? La perseverancia, ser perseverantes. ¿Perseverantes en qué? En la fe. Como padres debemos producir fruto de perseverancia en la fe. Llevar a nuestros hijos a la fe todos los días. Así ellos se rebeldicen. Nosotros debemos tomar la autoridad y decir: tú eres hijo de fe y te llevo por el camino de la fe hasta que el Señor venga por nosotros. Mis hijos ya se salieron de mi gobierno. Mis hijos ya son independientes, cada uno con su profesión, gracias al Señor. Aún yo como pastor les sigo pastoreando porque son miembros oficiales de nuestra iglesia. Aún les sigo pastoreando y les sigo comunicando
el evangelio les sigo llevando, el evangelio, y sigo siendo perseverante con ellos para que vivan la vida del evangelio, para que se introduzcan en el evangelio por la palabra, por la fe, y tengan vida espiritual, pero también para que esa vida espiritual sea práctica, que ellos vivan el evangelio. También dice benignidad. Como Dios es benigno, nos ha trasladado a nosotros la benignidad para dar fruto de benignidad, de cosas buenas en nuestro hogar. Bondad es el ser buenos con las otras personas, en darles la bondad. ¿Y cuál es la bondad de Dios? Su Hijo Jesucristo. Nuestro hogar debe estar marcado por la presencia de Cristo. Fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley, dice el Señor. Entonces, como padres del Espíritu, que Dios nos ha transmitido el don el carácter de espíritu, en donde prevalecemos sobre la carne, debemos llevar a nuestro hogar. Esa es la parte práctica. Lleva a tu hogar la prevalencia espiritual sobre la carnal. Ese es el ejemplo que Dios nos da, que Él gobierna todo lo material, no es gobernado por nada material, por pasiones, por deseos, nada lo gobierna a Él. Él es gobernador, espíritu eterno, espíritu superior, exaltado. Y nos ha dado a nosotros esa naturaleza de ser espíritu, para que el espíritu gobierne sobre la carne. Gobierna sobre tu carne personalmente, pero gobierna sobre la carnalidad en tu hogar. Que las obras de la carne sean sacadas y que el fruto del Espíritu sea producido. Es lo que el Señor te ha hablado hoy respecto de la naturaleza de Dios. Es Espíritu, y te ha traído, te ha transmitido el carácter o el atributo de ser Espíritu. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado. Ya hemos contemplado el tema que íbamos a cubrir en esta mañana. No veo preguntas todavía en las notas, en los comentarios. Espero que si tienes alguna pregunta, sigas, como el video queda allí, tú puedes seguir haciendo preguntas, yo estaré revisando. Entonces, amado hermano, amada hermana, amado padre, amada madre, espero que esta palabra de hoy te haya edificado, te haya librado de pensamientos carnales y pecaminosos respecto de tu vida como padre, de tu insuficiencia en capacidad como padre, y ahora puedas ver cómo Dios está obrando en ti para darte su carácter, y para que puedas, con el carácter de Cristo, con el carácter de Dios, seguir el ejemplo de Dios y ser padres conforme al modelo que Dios nos da, el modelo bíblico de padres. Oremos a nuestro Señor y demos gracias por lo que Él nos ha enseñado. Amado Dios, en este día te damos gracias porque tu palabra nos ha revelado cómo tú has transmitido tus atributos comunicables a nuestra vida, y hoy hemos visto cómo tú, Señor, nos has transmitido el atributo de ser espíritu. De ser espíritu. El Espíritu de Dios fue insuflado sobre nosotros en la creación y en el nuevo nacimiento, para que nosotros vivamos como espíritu de Dios, aún en perfeccionamiento, no perfecto como Dios, pero sí un espíritu que prevalece sobre la carne, un espíritu que no es gobernado sobre la carne. Ayúdanos, Señor, asístenos para luchar contra las obras de la carne. Ayúdanos, Señor, asístenos para luchar contra las obras de la carne, pero también asístenos para producir el fruto del Espíritu en nuestra vida personal y en nuestro hogar. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por el tiempo que nos diste, y ahora nos disponemos a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, le damos muchas gracias. Amén y amén. A ti toda la alabanza, Señor, y toda la honra y toda la gloria. Muchas gracias a ustedes, hermanos, por estar pendientes. El hermano Rubén Blanco, amado consiervo en el Evangelio, amado anciano de la iglesia presbiteriana allí en la ciudad de Palmira,
me hace una pregunta: ¿qué diferencia o qué situación, cómo podríamos discernir benignidad y bondad? Benignidad y bondad. Entonces, a primer punto de vista, quiero simplemente dar una respuesta rápida, corta. Es la benignidad, es el carácter, esa naturaleza de desear todo lo bueno para, en este caso, Dios para sus hijos. Y benignidad en el caso de la paternidad es desear todo lo bueno para nuestros hijos. Es tener un carácter bueno dentro de nosotros para darlo a nuestros hijos. Un carácter benigno que procura lo mejor para otras personas. Es el carácter de Dios procurando lo mejor para la humanidad, pero muy especialmente para la iglesia. Un saludo a Juan Pablo L. Londoño, de la iglesia Fortaleza de la Verdad, nuestro amado pastor Alonso Valencia en Aranjuez. Entonces hablamos de la benignidad como ese carácter de Dios de amar, de dar lo bueno, de tener todo lo bueno para darlo. Y bondad es la expresión de esa benignidad. Están estrechamente ligados. Bondad es hacer todo lo bueno, o sea, es expresar toda la benignidad que tenemos dentro de nosotros. Hermano, procuraré al promediar de la mañana o promediar del día enviarte una información más exacta al respecto. Muy bien, mis amados, esa era la pregunta que nos hace el hermano Rubén Blanco. Si hay otras preguntas, las estaré esperando. Muchas gracias por todos los hermanos que han estado pendientes. El Señor les bendiga. A todos los que somos padres, un sincero deseo para que estas enseñanzas contribuyan a que podamos ejercer una mejor paternidad sobre nuestros hijos, para que podamos servir mejor a nuestros hijos, tener hogares más cercanos al modelo bíblico, una paternidad más cercana al modelo bíblico. Entonces, mis hermanos, no siendo más en este día y ya cumpliéndose el horario estipulado, me despido de ustedes, deseándoles en el nombre del Señor que Él les bendiga, que Él les guarde, que haga brillar su rostro sobre ustedes y que les dé paz en este viernes de confinamiento, en este viernes de cuarentena. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Muy bien, hermanos, les amo mucho en el amor del Señor. Hasta esta noche, a las 8 de la noche, donde estaremos viendo la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy contemplaremos el aspecto de la muerte de Cristo. Y mañana, de nuevo, a las 9 de la mañana, estamos por este medio, si Dios nos los permite, para ver el siguiente tributo, que es el amor. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias.